El dolor lumbar o lumbalgia es el dolor que se localiza en la parte más baja de la columna vertebral y es el tipo de dolor más frecuente en nuestro país. Más del 80% de la población lo va a sufrir en algún momento de su vida. Representa la consulta más frecuente al médico de familia y la consulta más frecuente en cualquier unidad de dolor. Actualmente, su diagnóstico y su tratamiento suponen un importante gasto a nivel socioeconómico, siendo también una de las principales causas de baja laboral. Pero, ¿por qué es tan frecuente el dolor lumbar? Porque la columna vertebral es una estructura muy compleja, ya que soporta un gran peso debido a la posición erguida durante la deambulación, al andar. En mayor o menor medida, todos hemos tenido algún tipo de dolor lumbar. La mayoría de las veces el dolor lumbar es inespecífico, sin una causa clara, y la mayoría de las veces este dolor lumbar es de corta duración, de días o pocas semanas. Se denomina dolor agudo si dura menos de 4 semanas y dolor crónico si persiste más allá de 3 meses. El manejo global y el tratamiento son diferentes. El tratamiento del dolor lumbar incluye reposo relativo, calor local, ejercicio físico suave de estiramiento y de potenciación abdominal y dorsal y tratamiento farmacológico a base de paracetamol, antiinflamatorios, tramadol, etc. Sin embargo, si la lumbalgia no mejora en un plazo de 2 a 4 semanas, se deberían solicitar más pruebas para valorar el origen del dolor. Así, llegamos al dolor lumbar crónico, en el que el tratamiento es más complejo y multimodal, es decir, puede implicar una serie de unos tratamientos farmacológicos y otros intervencionistas. En este primer vídeo dedicado al dolor lumbar, vamos a tratar del dolor lumbar originado en el disco intervertebral, también llamado dolor discogénico. El dolor discogénico, como su propio nombre indica, es aquel dolor lumbar que se origina en un disco intervertebral y representa hasta el 40% del total. Es un motivo de consulta frecuente y una de las principales causas de absentismo laboral. La degeneración del disco intervertebral se ha relacionado con múltiples factores, aún no bien conocidos, como pueden ser factores genéticos, ambientales, mecánicos, etc. La propia edad, la actividad física exagerada y determinadas actividades laborales, sobre todo en trabajos pesados, levantando grandes cargas o con malas posturas. Pero, ¿qué es realmente una protrusión o una hernia discal? El disco intervertebral está formado por una cápsula externa y un núcleo, y este es el que se va degenerando, y es la parte que se sale o que protruye, dando lugar a una protrusión discal, que puede ir más allá y desarrollar finalmente una hernia discal. Estas enfermedades del disco o discopatías se producen habitualmente en las regiones de mayor carga de peso o de mayor movilidad, como son a nivel L4, L5 y L5-S1 a nivel lumbar y C6, C7 a nivel cervical. Pero, ¿qué otras cosas son importantes y que debemos saber sobre las protrusiones o hernias discales? Primero, no todas las protrusiones discales terminan formando una hernia discal. Por eso es tan importante cuidar la espalda desde el diagnóstico de la protrusión. 2. No todas las fisuras y protrusiones discales causan dolor lumbar, ni siquiera las hernias. De hecho, la mayoría de los adultos mayores de 40 años tenemos protrusiones discales por la propia edad, que no suponen mayores molestias. Tercero, una gran parte de los pacientes con dolor de espalda no presenta ninguna patología que lo justifique en las pruebas diagnósticas. Cuarto, esto se denomina disociación clínico-radiológica, es decir, a veces pequeñas protrusiones discales causan un gran dolor, mientras que otras veces grandes hernias causan escasa molestia. Hasta el momento no existe ningún producto ni ninguna técnica que recupere el estado previo del disco intervertebral, una vez aparece una protrusión discal. El dolor lumbar producido por una protrusión o hernia discal se localiza habitualmente en la zona donde se localiza el problema discal, en el cuello si es cervical o bien en la parte baja de la espalda si es lumbar. Si este dolor va más allá y se irradia, es decir, se extiende al brazo, se llamará cérvico-braquialgia o bien lumbociatalgia si se irradia a las piernas. A este dolor irradiado a los miembros se le denomina dolor radicular, es decir, la protrusión o hernia discal ha producido ya la compresión o irritación de la salida de las raíces nerviosas, de raíz radicular,
con lo que ese dolor se transmite a lo largo de toda la raíz nerviosa y varía en su localización en función de la raíz afectada. ¿Cómo se trata una protrusión o una hernia discal? Al menos inicialmente, su tratamiento debe ser conservador, es decir, se deben valorar opciones poco traumáticas, poco invasivas, como son el tratamiento farmacológico, a base de antiinflamatorios, aunque habitualmente pueden no ser muy eficaces y no se deben pautar durante largos periodos de tiempo. Opioides menores, como el tramadol, aunque se suele tolerar relativamente mal por una parte importante de los pacientes. Otros grupos de fármacos, quizá menos conocidos, como pueden ser los antidepresivos y los antiepilépticos, que a dosis bajas son útiles sobre todo en el dolor de tipo radicular de la lumbalgia. Y finalmente, pero de forma muy importante, los cambios en los hábitos de vida del paciente. Muchos pacientes logran controlar su dolor de espalda simplemente perdiendo peso o haciendo regularmente algo de ejercicio físico, sobre todo de potenciación muscular a nivel lumbar y abdominal, como el pilates o la natación.